Saludos a todos desde España, soy Jorge Jaramillo, periodista especializado en el sector vitivinícola y en la agroalimentación. Gracias por invitarme un año más para daros las cifras de previsión de campaña de vendimia. En este momento está muy adelantada la recolección de las variedades más tempranas. Han empezado hace aproximadamente 8 o 10 días, otros años siempre es a partir del 15-16, este año desde la semana del 6 aproximadamente ya hay muchas regiones que están recogiendo las variedades más tempranas, los tintos tempranillos, por ejemplo. La primera cifra que han marcado las bodegas cooperativas del país sitúan la estimación en 36 millones y medio de hectolitros de vino y mosto. Es una bajada importante con respecto al año pasado, donde estuvimos por debajo de los 40, pero este año la sequía, las olas de calor que viene sufriendo el viñedo desde mayo para acá, olas de calor sucesivas que han marcado desde la primera fase de cuajado la evolución del viñedo. Especialmente ahora hay mucha preocupación en los secanos porque no llueve desde hace bastante tiempo, desde mayo para acá no llueve en condiciones, y los secanos, que representan una superficie muy amplia del país y en regiones como Castilla-La Mancha es la mitad de casi 500.000 hectáreas, es la región más importante Castilla-La Mancha de España, pues ahora mismo estarían muy afectados por el calor y la ausencia de lluvias. En este sentido, la calidad de la uva marcan las bodegas y cooperativas en sus cálculos que es bastante buena por la ausencia de enfermedades. Fundamentalmente ha habido algún problema de araña roja, araña amarilla en el momento de la maduración, del embero, pero no se ha traducido en pérdidas notables con respecto a las previsiones que manejan estas cooperativas. En regiones como Castilla-La Mancha, que también está avanzando en la recolección de esos tempranillos, de la uva Cencibel, por ejemplo, hablan de una estimación de 19 millones y medio de hectolitros de vino y mosto. Normalmente Castilla-La Mancha representa la mitad de la producción de España y en este sentido esta cifra, si se confirma y no va a peor, sería un 13% menos que la media de las últimas campañas, de las últimas 5 campañas. El año pasado la producción en Castilla-La Mancha estuvo en 22 millones de hectolitros, 22,5 aproximadamente, con lo cual en este momento la cifra está todavía muy abierta. El principal problema puede ser la ausencia de precipitaciones. Insisto en que la calidad se presenta bien, la uva muy sana y bueno, pues todo está muy abierto. El mes de septiembre puede ser el mes clave si aparecieran las lluvias a tiempo, sobre todo en esas variedades más tardías y en las variedades blancas como el Airén, que es la mayoritaria, por ejemplo, en regiones como Castilla-La Mancha. Esas lluvias podrían ser determinantes para mejorar las cifras. En este momento, cifras a la baja, pérdidas importantes en la estimación de cosecha a nivel nacional, 36 millones y medio de hectolitros en el mejor de los casos, en regiones como Castilla-La Mancha 19 y medio, y la recolección avanza en las regiones del norte también con bastante anticipación, bastante antelación, sobre todo por las altas temperaturas que han acelerado la maduración de la uva. Saludos desde España, gracias por participar, por invitarme a participar como siempre, y un abrazo desde mi pueblo, Valverde de la Vera, en Extremadura, la región más verde, una de las más verdes del centro de la península ibérica, y desde aquí pasando unos días de vacaciones. Os mando un abrazo, muchísimas gracias y espero que la reunión salga muy bien.